Empiezo a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, muchachos, voy primero a explicarles el concepto. Bueno, aquí puedo dejar de compartir porque la primera parte de la clase va a ser netamente teórica, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar el concepto de fuerza, ¿vale? Vamos a recordar el concepto de fuerza y esto es algo que yo les he explicado ya en varias ocasiones. Entonces, voy a compartir pantalla, voy a abrir Paint y vamos a empezar a explicar algunas situaciones. Entonces, lo primero es, recuerden algo, yo a ustedes ya les he explicado cabalmente qué es la aceleración, qué es la masa y qué es el peso, ¿vale? ¿Qué es la aceleración? Por favor, vamos a hacer de esta primera parte de la clase muy proactiva. ¿Qué es la aceleración? Lo pregunté inclusive en el examen. ¿Qué es la aceleración? A ver, hay 16 personas. Necesito que seamos proactivos y que participen diferentes, si no empiezo a preguntar uno por uno. Anderson Torres, active su micrófono, por favor. Ya, profe. Anderson, ¿qué es la aceleración? La aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Listo, pero ahí estás leyendo, de carreta estás leyendo. Sencillamente, la aceleración, ya lo dijiste ahí, pero sin leer. Mijo, es un cambio, o sea, un delta en la velocidad. Eso es la aceleración, es un cambio en la velocidad. Si la velocidad aumenta, hay aceleración. Si la velocidad disminuye, hay desaceleración. Muy bien. Voy con Brittany. Activa el micrófono, por favor. Brittany, activa el micrófono. Brittany a la 1, activa el micrófono. Brittany a las 2, activa el micrófono. Brittany. Brittany, ¿qué es la masa? Brittany, ¿qué es la masa? Alguien que me diga qué es la masa, un voluntario o voluntaria, pero que no lea, que sepa y que me diga en sus palabras qué es la masa. Es una magnitud, profesor. Es una magnitud que mide ¿qué? Que mide el peso. No, señor. No, señor. A ver, aquí hay una dificultad, muchachos, que yo a ustedes les explico las cosas y pareciera que la aprendieran por un ratico. Yo les dije claramente que la masa es la cantidad de materia, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Y en qué se mide? Se mide en kilogramos. ¿Ok? La aceleración, ¿en qué se mide? En metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado. La masa, entonces, ¿qué es la aceleración? Es un delta en la velocidad, punto. Ya sabemos que delta es una variación que puede aumentar o disminuir y se mide en metros sobre segundo cuadrado. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Ahora, ¿qué es el peso? ¿Qué es el peso? Yo hago una pregunta. Yo en esta asignatura no hice un video y los puse a que midieran su masa y su peso en diferentes partes del universo. ¿Esa parte no la hice aquí o lo hice con otro grupo de física? Si alguien respondiera, hey, ¿lo hice o no lo hice?
Muchachos, ¿ustedes me están escuchando? No, profe, aquí no fue. ¿Ah? A ver, denme un momento. Ok, estaba conectado a la red de arriba. Voy a suponer que el silencio de ustedes es porque no me escuchaban. ¿No fue en este curso de física? Disculpe, ¿qué profesor? Es que no se le escucha bonito. Yo no le ¿Cómo? escucho bonito. No le escucho bonito. ¿Qué preguntó? Ok, les pregunto, yo en este curso les hice que calcularan su peso. No, solamente dijo cómo hacerlo nada más. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer un break y les explico eso. Muy bien. Vuelvo a compartir mi pantalla y les doy la explicación. Entonces, el peso es una fuerza. Lo primero que yo debo entender es que el peso es una fuerza. ¿Vale? El peso es una fuerza. La fuerza se mide en newtons. En newtons, pero voy de aquí a sacar una fórmula. La fórmula, y vayan apuntándola de una vez, de fuerza. La fuerza es igual fuerza, y de una vez les voy a explicar un detallito para que aquí no tengan problema. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Este triángulo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si usted necesita saber qué es la fuerza, usted tapa la fuerza. Usted llega y yo acá estoy agarrando mi mano, tapo la F de fuerza y digo, fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo necesito saber de esa fórmula qué es la aceleración, tapo la aceleración y digo, la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Y si yo necesito saber qué es la masa, tapo la masa y la masa es igual a fuerza sobre aceleración. ¿Listo? Entonces, yo aquí les estoy diciendo, dense cuenta de algo. Les estoy diciendo, la aceleración es igual a metro sobre segundo cuadrado. La masa es igual a kilogramo. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Y la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si la masa se mide en kilogramos, por la aceleración que se mide en metro sobre segundo al cuadrado, entonces este kilogramo por metro sobre segundo cuadrado van a ser las unidades de fuerza. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es la unidad de fuerza, pero este kilogramo por metro sobre segundo cuadrado sencillamente lo traduzco como newton. Ahorita les voy a explicar bien qué es todo esto, ¿vale? Entonces, yo les hago una pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo y le voy a decir algo. Pero ojo, pendientes a esto, por favor. ¿En qué se mide la masa? Rápido, quiero que alguien me diga, aquí está. ¿Qué es la masa? Repítanlo, repítanlo, repítanlo. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Ojo, ¿con qué medimos la masa? Con una balanza. Peso es una fuerza, se mide en newtons, ¿cierto? Fuerza es masa por aceleración, o sea, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto lo simplifico como newton y el peso se mide o se toma o se calcula con un dinamómetro. Dinamómetro. Entonces, aquí enseguida les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan en coro. ¿La masa es igual al peso? No. 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 La masa, las unidades de masa son iguales a las unidades de peso. Hey, interactuemos, ¿sí o no? No, profe. Perfecto. El aparato con el que mido la masa es el mismo aparato con el que mido
¿El peso? No. No. No, profe, profe. no. Perfecto. Ahora, ¿el peso es una fuerza? Sí. Perfecto, Ah, muy no. bien. Hasta ahí vamos muy bien. Entonces, ahora les quiero explicar algo. ¿Ya copiaron esta parte? Sí, profesor. ¿Todo el mundo la copió o hay alguien que no la haya copiado y la copia rapidísimo? Todavía no, profesor. Bueno, No. copien rápido, copien rápido. 1 minuto para que copien y avanzamos. Quien tiene prendido el micrófono, por favor, lo apaga. Entonces, repito, tenemos acá 3 divisiones en la que tenemos primero la aceleración, que es un delta o un cambio en la velocidad y se mide como metros sobre segundo al cuadrado. Después tenemos la masa con M minúscula, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, se denota o se mide en kilogramos y para medirla utilizamos una balanza. Después tenemos el peso, que es una fuerza. Las unidades para medirlo son el newton. El newton es 1 kilogramo por 1 metro sobre 1 segundo al cuadrado y se mide en un dinamómetro. El peso es una fuerza. Aquí tenemos la fórmula de fuerza. Es un triangulito en el cual, para yo saber cuál magnitud es la fórmula de una magnitud, sencillamente tapo la magnitud que quiero saber. Si yo quiero saber la fuerza, yo tapo la F y digo fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo quiero saber la masa, tapo la masa, la M de masa y digo masa es igual a fuerza sobre aceleración. Si yo quiero saber qué es la aceleración o la fórmula de la aceleración, tapo la A de aceleración y la aceleración es fuerza sobre masa. ¿Listo? Entonces, ¿qué resumimos de aquí? Que la masa no es lo mismo que el peso. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre la masa y el peso. La vamos a ver, la vamos a palpar. ¿Listo? Muy bien. Empiezo a compartir sencillamente mi pantalla y dejo de compartir el pen. ¿Alguien sabe aquí, oído al tambor, porque les voy a enseñar también que nosotros tradicionalmente hemos usado mal el término masa y peso? Hija, ¿puedes hacer lo que estás haciendo arriba, por favor? Y ábrele a tu tío, gracias. Entonces les explico. ¿Alguien sabe su masa? Alguien de aquí que me diga, profe, mi masa es de tanto. Pero hijos, ¿por qué no interactúan? Ya, profesor, mi masa es de 85 kilogramos. Cierto, bien. Entonces, mira, tu masa es de 85 kilogramos, pero tú siempre has dicho, mi peso es de 85 kilogramos, ¿cierto? Sí, sí. Listo. Entonces, primero, ¿has hablado bien cuando tú dices, mi peso es de 85 kilogramos? ¿Eso está bien dicho? No. 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 Mi masa es de 85 kilogramos. Ahora, si yo dije que el peso es una fuerza y la fuerza se mide en newtons, ¿tú sabes cuál es tu peso, Luis Armando? De 85 sería 170 y pico de peso. ¿Por qué dices eso? Calculándolo. ¿Cómo lo calculas? 85. ¿Y cómo Sí, lo calculas? o sea, calculando que 2.2 creo que es. No. Profe, se Entonces, calcula el Ya va. peso por la... Entonces, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a calcular el peso de... ¿quién era? ¿Quién fue quien me dijo 85? Luis Armando Quiñones. Bien. Sí. Entonces, vamos a calcular tu peso, ¿vale? Entonces, vuelvo a compartir pantalla y llegamos acá. Entonces, esta parte ya la voy a renovar, y me voy a quedar solamente con la fórmula. Entonces, fuerza, masa, aceleración, esto es un triangulito. Entonces, si vamos a calcular el peso es una fuerza, ¿cierto? Entonces, la masa de el compañero Luis Armando es de 85 kilogramos.
Hijos e hijas, hago una pregunta. ¿Por qué aceleración debo multiplicar a los 85 kilogramos para saber el peso de Luis Armando? ¿Por qué aceleración? Por la gravedad de la Tierra. Por la aceleración que hay en el planeta Tierra. Muy bien. En el planeta Tierra, ¿de cuánto es la aceleración? De 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando yo agarro mi calculadora, y yo multiplico 9,8 por 85, ¿cuánto nos da? 830. ¿Me dicen la respuesta, por favor? 833. 833, ¿qué? ¿En qué se mide la fuerza? En newtons. Newtons. Muy bien. Entonces, Luis Armando, active su micrófono nuevamente. Ya, profesor. Listo, Luis Armando. Entonces, repíteme. ¿Tu peso es de cuánto? De 85 kilogramos. Repitamos. ¿Tu peso es de cuánto? Es de 833 newtons. 833 newtons. ¿Y tu masa de cuánto es? De 85 kilogramos. 85 kilogramos. Ahora, Luis Armando, yo te voy a decir una cosa. Te voy a explicar algo. En la Luna, la aceleración de la gravedad es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. En Júpiter es de 72 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el Sol, la aceleración de la gravedad es más o menos como de 298, si no me equivoco, o por ahí cerca está, metros sobre segundo al cuadrado. Yo te hago una pregunta, Luis Armando, ¿Tu masa va a cambiar si te vas para la Luna? Tu masa es de 85 kilogramos. ¿Va a cambiar si te vas para la Luna? Sí. No, hijo. Tu masa, tú no te vas a volver, si te vas para la Luna, tú no te vas a volver ni más pequeñito ni más grande. Tu masa va a seguir siendo la misma. En la Luna, tu masa va a ser de, a ver, vamos a colocar acá, en la Luna, tu masa de Luis Armando Quiñones. En la Luna va a ser de 85 kilogramos. En Júpiter, la masa de Luis Armando Quiñones va a ser de 85 kilogramos. En el Sol, la masa de Luis Alberto Armando Quiñones va a ser de 85 kilogramos. Ahora yo te hago una pregunta. Miremos la fórmula. Peso, porque el peso es una fuerza, es igual a masa por la aceleración. Ahora, ¿el peso de Luis Armando en la Luna va a ser el mismo que en la Tierra? Porque aquí yo utilicé la aceleración de la Tierra. No, profe. Listo. Díganme, No, por profesor, favor, va a cambiar. cuánto va a ser el peso de Luis Armando en la Luna. ¿De cuánto va a ser? 136 newton. Muy bien, gracias. 136 newtons. ¿Por qué? Porque tomo los 85 kilogramos y lo multiplico por la aceleración en la Luna, que es 1,6 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿cuánto va a ser el peso de Luis Armando en Júpiter? 6.121. 6.120. 120. 120, ¿qué? 6.120. ¿Qué, Newton. Fernando? Newton, profe. Gracias. 6.120 newton. Gracias, hijo. ¿Y de cuánto va a ser su peso en el Sol? 25.330 newton, profe. 25.330 newton. Perfecto. Entonces, voy a suspender el compartir pantalla un momento y les hago una pregunta. Por favor, vamos a aplicar el principio descártico. Pienso y luego existo. Es decir, pienso la respuesta y después la digo. Les hago una pregunta. Vamos a empezar por las más sencillas. Está bien cuando yo voy a la tercena y digo, hágame el favor y me pesa 1 kilogramo de carne. ¿Eso está bien dicho? ¿O 3 libras de carne? ¿Eso está bien dicho?
No, profe. No, Ah, No, profe. porque yo estoy calculando kilogramos y el kilogramo se mide en, el kilogramo es masa y la libra es masa. Entonces, ¿qué sucede? Que hablamos mal. Realmente yo debería decir el verbo masar, hijos, el verbo masar existe. Entonces, yo debería decirle al carnicero, si habláramos bien, hágame el favor y me masa 3 libras de carne. O hágame el favor y me masa 1,5 kilos de carne. ¿Vale? Hago la pregunta, ¿está bien cuando yo digo o ustedes dicen, yo peso 85 kilogramos? ¿Eso está bien? Está mal. Está mal, profesor. Está mal. Tengo que decir, mi masa es de 85 kilogramos o yo maso 85 kilogramos. ¿Perfecto? Ahora, voy a hacer una pregunta y esta es la que quiero que piensen y después respondan. La masa es una condición única o universal, o sea, la masa nunca va a cambiar en un cuerpo, así sea que esté donde esté en cualquier parte del universo, o si va a cambiar la masa. La masa no cambia, profesor. Muy bien, la masa no cambia. La masa no cambia. Ahora, ¿el peso es único en el universo o el peso sí va a cambiar de acuerdo a la gravedad del sitio en el que esté? El peso Sí varía. cambia, El profesor. peso sí cambia, depende de donde se encuentre. Perfecto. ¿Sabían esto o no lo sabían? No, profe. No, yo no sabía, profesor. Perfecto. Entonces, aprendimos algo nuevo hoy. ¿Listo? Pero esto, hijos e hijas, necesito que quede aprendido porque no me pueden volver a decir que la masa es igual al peso. ¿Vale? Ya lo que necesito que ustedes se saquen de su chip hoy es que a pesar de que yo todavía trabajando con lo que trabajo, que es con física, a veces yo digo, peso tanto. ¿Me entienden? Pero sé que estoy hablando mal. Solamente que si yo le digo, imagínense que ustedes le digan al de la tercera, hágame el favor y me masa 3 libras. De decir, este man está loco, ¿cierto? ¿Cierto que sí? O imagínense donde ustedes lleguen a la tercera y le digan, hágame el favor y me da, a ver, sería 9 por 3, 27, hágame el favor y me da 30 newtons de carne. ¿Se imaginan eso? Hágame el favor y me da 30 newtons de carne. ¿Qué le va a decir el de la tercera? Este man se volvió loco, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. profe. Sí. Muy bien. Entonces, primera parte de la clase comprendida. ¿Cuál era la primera parte de la clase? Que entendiéramos la diferencia entre peso y masa. Que el peso es una fuerza. ¿Listo? Que la aceleración de los diferentes puntos en los que yo me encuentro en el universo va a ser diferente. Recordemos que también que la aceleración es un delta en la velocidad. ¿Listo? Y lo más claro, que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Y para medirla uso una balanza. Y que el peso es una fuerza que se mide en, que su fórmula es masa por aceleración, por tanto es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, se mide en newtons, eso es un newton, y se toma con un dinamómetro. Entendido esto, voy a proceder con lo siguiente. Ya quedó claro el término de fuerza, que era el primer término que yo quería que quedara claro. Ahora vamos a entender que la fuerza es vectorial. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Nosotros acabamos de ver el tema de vectores. Ese fue el último tema que nosotros vimos. Denme un segundito. Y nosotros nos dimos cuenta que los vectores tienen diferentes sentidos. Yo les voy a hacer una pregunta. Voy en este momento a hacer algo acá con mi filtro que está acá. Entonces, miren lo segundo. Miren eso. Este es un filtro de agua que yo tengo aquí en la mesa. Yo les hago una pregunta. Yo voy a aplicar una fuerza sobre este recipiente. Les hago la pregunta, ¿es lo mismo si yo aplico la fuerza en este sentido
ahí se cae, es igual que si yo la aplico en este sentido, ¿el resultado va a ser el mismo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Están o no Yo digo que están? no porque no se cayó, porque no cayó. Yo digo que sí porque caen. Supongamos algo, muchachos. A este lado, fíjense, a este lado, yo tengo la tablet con la que yo escribo en la pantalla. Y a este lado, sencillamente está vacío. Dense cuenta. Aquí pega con la mesa. Dense cuenta, miren. Aquí pega con la mesa y aquí está vacío. Vuelvo y les hago la pregunta. Si esto está abierto, ahora se las voy a colocar de otra manera. Si esto está abierto y yo hago esto, se derrama en el piso. Tengo que recoger el desastre. Pero si yo hago esto, la consecuencia es la misma. Aquí daño la tablet. Aquí derramo el piso. ¿La consecuencia es la misma? No, profe. No. No. ¿Se acuerdan que en vectores, cuando yo iba a restar, era el vector en sentido contrario? Era el mismo valor, el mismo módulo, pero en sentido contrario. ¿Se acuerdan? Sí. En la resta de vectores, cuando yo hacía A más B, préstenme atención a la pregunta que les estoy haciendo. Cuando yo decía A más B, ¿cierto? Yo colocaba el vector B en la cabeza de A. Y el vector resultante iba de la cola de A a la cabeza de B. Pero cuando yo hacía A menos B, yo el vector B le sumaba o le restaba 180 grados, cambiaba de sentido. Entonces, el resultado, ustedes que hicieron vectores, ¿el resultado de A más B es el mismo que A menos B? No, profe. profe. No, entonces la fuerza es vectorial, hijos. Nunca es, hijos míos, nunca va a ser igual si yo aplico la fuerza en este sentido, que en este sentido, o que en este sentido, o que en este sentido, ¿ok? Y me remito a vectores. No era igual el vector así que el vector así. No era igual. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que entender en esta explicación que les estoy diciendo después de que entendimos qué es la fuerza, es que la fuerza es una magnitud vectorial. O sea, la dirección en la que se aplica la fuerza, va a tener diferentes resultados. Por eso es vectorial, ¿vale? Muy bien. ¿Queda entendido eso? ¿Que la fuerza es una magnitud vectorial? ¿Queda entendido Sí, eso? profe. Perfecto. Les estoy diciendo, estoy explicando tres conceptos. Fuerza, les estoy explicando que la fuerza es vectorial y ahora les voy a explicar el concepto de reposo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque cuando yo les vaya a dar la primera ley de Newton, necesito que tengan claro que la fuerza es diferente a la masa, que la fuerza tiene un comportamiento vectorial y qué es el reposo, ¿vale? Entonces, como ya les expliqué qué es la fuerza, les acabo de hacer entender que es una magnitud vectorial. Ahora yo quiero que ustedes me digan qué es el reposo. Alguien que me diga qué es el reposo. En sus términos, ¿qué es el reposo? El reposo es algo que está inmovilizado, profe. Que está Algo que no se mueve. inmovilizado, o sea, que no tiene movimiento, Sí. movimiento, ¿sí? ¿Alguien tiene otro concepto o cree de lo que es el reposo? Ok, entonces les voy a explicar qué es el reposo. El compañero que acaba de hablar tiene mucho de razón, pero vamos a verlo de manera más técnica, ¿vale? Entonces, ¿qué es el reposo? El reposo lo vamos a entender desde el siguiente punto de vista. Yo aquí tengo un plano cartesiano, ¿cierto? Con el que yo he venido trabajando. Yo aquí tengo un plano cartesiano y como nosotros ya hemos visto, aquí yo tenía, me disculpan, voy a utilizar el lápiz, aquí yo tenía
1, 2, 3, 4, 5, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces yo voy a poner aquí un punto. Este punto lo voy a colocar, supongamos, acá. Este punto tiene una coordenada. Primero se dice la coordenada en X. En X está en 3. Entonces, este punto tiene la coordenada 3 y en Y está en 2. 3,2. Esta es la coordenada. Si este punto no cambia de coordenada, el punto está en reposo. Pero si yo regreso en un rato y el punto ahora ya no está acá, sino que el punto está por aquí, supongamos, ahora este punto tiene primero en X menos 3, dense cuenta, menos 3, y en Y tiene también menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque aquí viene negativo. 1, 2, 3, y estoy diciendo que más o menos está acá. Y aquí estoy diciendo que más o menos está aquí. Este tiene 3 porque aquí 1, 2, 3, vean, aquí está y aquí está 2. Entonces, si este punto se mueve, de aquí hasta acá, en una unidad de tiempo, yo puedo decir que ese punto tuvo un cambio de coordenada. ¿Sí? Si yo regreso en 2 horas y el punto continúa en la misma coordenada, entonces el punto no se movió, estuvo en reposo. Entonces, ¿qué es el reposo? El reposo es cuando en una unidad de tiempo, dentro de un marco de referencia, ¿cuál es mi marco de referencia acá? El plano cartesiano. Pero ¿qué sucede? Mi punto de referencia, mi marco de referencia puede ser cualquiera. Por ejemplo, una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol. Entonces, yo digo, présteme atención, ese jugador, ese defensa, no se movió en 5 minutos del mismo punto. Entonces, ahí yo dije, estuvo en reposo. Estuvo en reposo. Pero si yo digo, ese jugador de fútbol se estuvo moviendo en una pequeña zona durante 5 minutos, no subió, no bajó, pero se movió dentro de una zona. ¿Él estuvo en reposo? No, profe. No, profe, No, no. porque su coordenada cambió. Entonces, dense cuenta, el marco de referencia puede ser cualquiera. Yo esta mañana estoy en mi casa, mi marco de referencia es la casa. Bajé, me bañé, estoy aquí dando clase, me he movido dentro de mi marco de referencia. Pero si yo digo, el profesor se movió de Costa Verde, yo vivo en Costa Verde. Si yo utilizo Costa Verde como marco de referencia, ¿yo tuve movimiento? No, profe. No, pero Estuvo en si yo reposo. utilizo como referencia mi casa y yo les digo, esta mañana me moví dentro de mi casa, ¿hubo reposo? No, No. Pero si cambio de lo tomo coordenadas. desde Costa Verde, ¿hubo reposo? Sí. Listo. Entonces, el movimiento, entonces de aquí llegamos a otro punto. El movimiento es relativo según el marco de referencia. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bien. Entonces, hijos e hijas, la primera parte de esta clase ha sido teórica, en la cual quería poner claro concepto masa, aceleración, fuerza, que entendieran que el peso es una fuerza y que la masa es diferente a el peso. Esa parte quedó clara. En la segunda parte de la clase quería que entendieran que la fuerza tiene un comportamiento vectorial, o sea, que la fuerza que yo aplique a un cuerpo, no, el resultado no va a ser igual en la dirección que yo aplique la fuerza. En cualquier sentido de la dirección, todos van a ser diferentes. Todos los resultados van a ser diferentes. Y que el reposo es cuando una partícula o un cuerpo no cambia de coordenada de acuerdo a un sistema de referencia, pero me doy cuenta que el movimiento es relativo de acuerdo al sistema de referencia. Esas eran las 3 conceptos
que yo iba a explicarles en esta primera parte de la clase. Este Zoom termina en 2 minutos. Entonces, en 10 minutos, a las 9:10, les vuelvo y les envío el segundo Zoom para dictarles la ley de la inercia, ¿vale? Explicarles una cosita más y empezamos con con fórmulas y ejercicios. Entonces, 9:10, les estoy enviando el nuevo Zoom. Nos vemos a las 9:10.